medida de relación, ¿verdad? De relación con su medio, o sea que no va a poder hacer ningún tipo de ejercicios, actividades solamente leves, máximo moderadas, ¿verdad? Entonces estos pacientes sí tienen compromiso y sí requieren, porque las cirugías para los pacientes han venido en desarrollo y últimamente, o sea, hablamos ya hace más de 20, 30 años que se colocan las barras, porque primeramente hacían esternotomías, y solamente era un procedimiento de remodelación previamente. Se volvía a colocar en su lugar, se invertía el sentido del apéndice cifoide y esa parte del esternón. Porque ustedes saben, el esternón es un hueso plano con, en este caso, unido a cartílagos costales. Entonces, eso es lo que se hacía. Pero actualmente el que realmente tiene un valor terapéutico es la barra, ¿verdad? Que se coloca una barra invertida, una barra curva, se coloca en un sentido convexo primero, cóncavo primero, y después se gira en su forma convexa para corregir el defecto. Fíjense que no es tampoco poco frecuente. Nosotros podemos tener uno de cada 400 nacimientos, y algo común en la mayoría de estas enfermedades quirúrgicas que ustedes van a ver, quirúrgicas congénitas, es que se ve más frecuentemente en los varones. En este caso, por ejemplo, ven que es 3-1, ¿sí? Y en estos casos no se conoce la etiología exacta, porque lo primero que uno piensa, pero ¿qué causa esto, verdad? No se conoce con exactitud cuál es la causa que produce el pecto excavatum, y vamos a ver también la otra variante, que es 10 veces menos incluso que el pectus carinatus, que es a la inversa, ¿verdad? Entonces, yo les pongo así pequeños enunciados, pequeñas directrices para que se orienten, y más bien que nosotros estudiemos realmente lo concreto, lo real, ¿verdad? Que entendamos qué es un pecto excavado o un tórax excavado, que está bien. Y por supuesto que estos datos son importantes también, pero no estamos hablando de hacer una especialidad. Nosotros como médicos generales tenemos que saber detectar y saber qué opciones tenemos en el tratamiento de estos pacientes. Generalmente por eso los padres lo llevan a edades de la adolescencia, por eso dicen muchas veces se detecta en ese primer año, pero no van a la consulta, aparecen después de adolescentes ya, y ahí recién se hace un plan terapéutico, un plan definitivo, ¿verdad? No progresa en la infancia, por supuesto, nunca hay regresión prácticamente. Por lo menos el que tiene leve puede pensarse que hubo algún tipo de regresión, pero el que tiene leve no tiene una repercusión en su vida física, ¿verdad? En sus condiciones físicas. Entonces eso es relativo, habríamos que estudiar las estadísticas que se hicieron en este sentido. Ok, y entonces poco habitual en poblaciones negras, de raza negra hispana. Entonces, nosotros vemos poco en nuestro medio, ¿sí? En Latinoamérica no se ve mucho, pero existe. O sea, nosotros como médicos generales tenemos que estar atentos. Yo por eso les traigo el problema de digamos así, de estudiar solamente las más frecuentes, entre comillas, porque en realidad la mayoría de las patologías pediátricas son en una población menor, ¿verdad? Entonces ahí no hablamos tanto de alta o baja frecuencia, tenemos que conocer la mayoría, lo que podamos.
Y la otra variante es de afectación de la pared torácica, es el pectus carinatum, ¿sí? O tórax en quilla, se le dice también, es la inversa, ¿verdad? Nosotros tenemos una depresión, una disminución del diámetro anteroposterior del tórax. Acá tenemos al contrario, tenemos una disminución del diámetro, de los diámetros laterales, del diámetro lateral del tórax, y hay una protrusión, no hay una depresión del esternón, ¿verdad? En este caso es 10 veces menos frecuente de lo que vimos del otro pacientito que vimos, ¿sí? Entonces, si en el otro teníamos uno cada 400, acá tenemos uno cada 4000. Sin embargo, tiene el mismo comportamiento casi, pero no se conoce la etiología exacta, es poco frecuente en nuestro medio, ¿verdad? Pero, como le digo, nosotros debemos conocerle y se repite lo que le dije, ¿verdad? En el transcurso de todas estas enfermedades, la única que vamos a ver más frecuente en niñas va a ser el uraco, pero eso yo no les traje a ustedes ahora. Entonces vamos a ir estudiando las cosas un poco más, en lo que más vamos a ver como médicos internos, como médicos generales, y que tenemos que nosotros reconocer por lo menos y acordarnos de algunas cositas para tratar adecuadamente. Y muchas veces no es evidente en los primeros años, ¿verdad? Lo que yo veo es que generalmente le traen ya después de la adolescencia a los niños, ¿verdad? Muchas veces se subestima, se superficializa, y algunos sí tienen una consulta ya temprana, perdón. Pero también ahí hay mucha ambigüedad en la conducta, en el tratamiento. O sea, hay que tener en mente estas enfermedades. Doctor, ¿y es mejor traer antes o no? Sí, es mejor antes. Sí, mejor antes porque el tratamiento es diferente. Además, el tórax todavía puede moldearse. Y no solo estas enfermedades, hay otras malformaciones de la pared torácica que ustedes van a ver, una protrusión de una parte de la parrilla, una asimetría. En medicina, nosotros siempre tenemos que intentar o enfocarnos en ver la simetría, o por lo menos comparar, ¿verdad? Si nosotros ocultamos un crepitante de un lado, tenemos que ocultar el lado sano también, para ver realmente si es un crepitante o si eso. Y por supuesto, eso ya hace nuestra experiencia. Con el tiempo nosotros vamos eso ya queda grabado en nuestra memoria, y viendo la cantidad de pacientes que vemos, vamos a tener un acervo grande de habilidades, ¿verdad? Eso hace parte de nuestra vida y siempre tenemos que compararlas ambos lados. Entonces, hay otras malformaciones que yo no les traje acá, pero usted de repente alguien ya vio o va a ver, entonces hacen parte de del mismo espectro, digamos. ¿Okay? Entonces, estas dos principales, ¿verdad?, que yo les traje, tórax cavado y enquilla o carinatum. El diafragma, ¿ustedes cómo lo conocen? ¿Cómo lo conceptualizan? ¿O qué es el diafragma para ustedes? También actúa como accesorio respiratorio. Sí, que separa el tórax del abdomen. Muy bien, excelente. Pero es una estructura no solo muscular, sino es músculo tendinoso, ¿sí? Su centro es totalmente tendinoso. O sea que, y eso nos lleva a su formación. Su formación embriogénica es que se forma a través de pilares laterales. Esos pilares son musculares, pero la cúpula central generalmente es tendinosa. Y nosotros podemos tener una formación congénita relacionada a la formación del diafragma, embriogénica del diafragma. Y en este caso es la hernia diafragmática. No llega a unirse completamente la cúpula y queda. ¿Qué es el concepto de hernia?
protrusión o salida, ¿verdad?, de un tejido, órgano, a través de un orificio anatómicamente constituido. El diafragma tiene que llegar a cubrir todo y a cumplir ese papel del músculo accesorio y de separar las cavidades torácicas de la abdominal, pero él no llega a formarse. Entonces, anatómicamente, nosotros decimos, no tendría que estar ahí, pero en realidad hace parte del proceso fisiológico normal. No llegó a cerrarse de esa cúpula y por eso quedó el orificio y por eso se le dice hernia, porque nosotros cuando hablamos de una cirugía, por ejemplo, una cosa que protruye, ¿verdad?, eso ¿cómo le decimos? Una incisión de coche, un paciente que se operó de una vesícula y después tiene un bulto ahí, abultamiento. ¿Cómo le decimos a eso? Mal llamada, justamente para eso voy, para que ustedes no mezclen los conceptos y sepan qué es realmente un concepto y qué es el otro. No existe el término hernia incisional, no es mal utilizado, se utilizaba antes. Eso se llama eventración, ¿sí? Cuando no es anatómicamente constituido, eso es producido por el procedimiento, pero después quedó la hernia, entre comillas, eventración se llama. ¿Ok? Entonces, en este caso, eso está correcto. Hay una protrusión o salida de esos órganos intraabdominales que pasan al tórax. Entonces, fíjense, estas vísceras, ya sea colon, estómago, están desde la etapa embrionaria y por supuesto toda la fetal del bebé comprimiendo las estructuras intratorácicas, mucho más frecuente en el lado izquierdo, ¿sí?, en un 80%, ¿sí?, 80% el lado izquierdo, 19% derecho, 1% nada más bilateral y el 2% puede ser Morgani. La Morgani anterior, ¿sí?, la Morgani es una hernia diafragmática anterior, detrás del esternón queda. Entonces, en definitiva, estamos teniendo protrusión, salida de vísceras intraabdominales hacia el tórax. Si yo le pregunto a usted, ¿qué está comprometiendo acá? ¿Qué podemos nosotros extrapolar o pensar de que cómo pueda estar este bebé después de nacer? ¿Perdón? Sí, su saturación va a bajar, ¿verdad? Porque va a estar con disnea, ¿sí? Muy bien. Otra cosa. También puede estar alterada y puede tener algunas chasístoles incluso, ¿verdad? Por eso es que uno tiene el monitor siempre. El monitor no es solamente para el paciente de trauma, ¿no? Eso se usa en cualquier. Estos pacientes, justamente por eso, son pacientes que no son, fíjense ahí de vuelta en el esquema. Está pasando presidente con un pulmón, él está respirando, ¿verdad? Entre comillas. Vamos a mirar después esto. Fíjense, hay un 8% de muertes al momento del parto. Entonces estamos hablando de un paciente complejo, de un neonato complejo, ¿no? Un neonato, digamos, que va a quedar en cualquier tipo de servicio. Por eso es importante que nosotros desde ahora, como estudiantes, y más adelante como internos, porque vamos a hacer muchos recibimientos, y más todavía como médicos generales, porque ahí ya tenemos responsabilidad legal, ¿verdad? Reconocer y familiarizarnos, ¿verdad? Muchas veces nosotros no somos capaces de dimensionar la complejidad de la enfermedad. Una apendicitis reconocemos fácil y bueno, nos movilizamos, digamos, rápidamente para hacer un diagnóstico y un tratamiento, ¿verdad? Pero a veces podemos entrar en el error de. Hay una jerga popular que dice que la ignorancia es un beneficio o algo así.
es algo bueno, entre comillas, ¿verdad? Pero en realidad no, porque ese paciente es el que va a sufrir las consecuencias. ¿A qué voy? Existe un 8% de muertes al momento del nacimiento. ¿Por qué? Porque no es solamente dos cosas. Uno, no es solamente un fenómeno compresivo, no es solamente que están pasando estas vísceras y comprimiendo el tórax. Este bebé nace así, con mucha dificultad, puede tener ya cianosis, disminución de la saturación, problemas cardíacos, ¿verdad? Pero también ese pulmón y muchas veces ambos no se desarrollaron como tendría que desarrollarse. Entonces tiene lo que se llama una hipoplasia pulmonar. No es un pulmón viable casi, ¿verdad? Por lo menos en esas primeras 24 48 horas, ese bebé va a necesitar cuidado intensivo, ¿sí? De terapia intensiva, va a estar intubado. Existe un componente importante que no se ve y se menciona muchas veces poco, que es la hipoplasia pulmonar. Ese pulmón prácticamente no funciona, ¿sí? No llegó. Hay 4 etapas en la formación del pulmón. Y la última es la de alveolo funcional. Primero empiezan a formarse los lobulillos, después los alveolos, y por último se canalizan y bueno, son funcionales al final en esa 4ª etapa donde ya hay surfactantes. Entonces nosotros tenemos también problemas ustedes van a ver si rota por pediatría, enfermedad de membrana hialina, pero nosotros estamos hablando en este caso de una hipoplasia, no llegó a madurar completamente. Y por supuesto, entonces eso condiciona también nuestra conducta. Es un paciente complejo, a eso voy, ¿verdad? Concretamente. No debemos subestimar de ninguna manera. Este dato no es menor. 8% de estos niños, de estos bebés pueden nacer, ¿verdad? Tener muerte al momento del parto. Y entonces existe ese componente y existe el otro componente que condiciona esta estadística, que está muy asociado a otras malformaciones que pueden ser cardíacas, renales, vertebrales, traqueoesofágicas, nosotros vamos a ver traqueoesofágicas, anorrectales, ¿sí? Y de extremidades. Está bien, toda la línea media. Imagínense si el paciente ya nace con hernia diafragmática y hipoplasia pulmonar, que ya viene con ese combo y más tiene malformación cardiovascular, entonces es un paciente grave, un paciente que necesita. Y por eso también nosotros muchas veces pensamos que al momento de nacer, bueno, tenemos que operar ya eso, ¿verdad? Porque la cirugía en realidad no es muy compleja técnicamente, porque lo que nosotros tenemos que reducir todas las vísceras y cerrar, hacer una rafia suturar ese diafragma. Pero en las primeras 24, 48 horas, ese paciente tiene una descompensación cardiorrespiratoria muchas veces que condiciona demasiado el procedimiento quirúrgico. El procedimiento quirúrgico es una injuria más. Entonces imagínense un paciente que ya no tiene buenas condiciones y nosotros le sometemos a cirugía, no va a tolerar, tratándose además de un neonato, ¿verdad? No estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un recién nacido. Ok, entonces la cirugía no se hace esas primeras 24, muchas veces hasta después de las 48 horas, que por ese problemita. Entonces, si de por ahí les sale, yo creo que esto muy poco se pregunta, pero como médicos generales nosotros debemos conocer que existe una hernia diafragmática congénita. Y por eso USAID se relaciona con defectos del tubo neural, ¿verdad? Defectos cardíacos y defectos pulmonares, otros defectos pulmonares también, imagínense. Nosotros vamos a estudiar esto, que es el secuestro pulmonar, el quiste, broncógeno, ¿verdad?
con la atresia esofágica, pero yo les traje un poquito más adelante, hay una mnemotecnia que se llama Bacter. Ahí ustedes se van a acordar de todas las otras malformaciones que pueden estar correlacionadas con esta malformación, ¿sí? Entonces yo les puse ahí una información respecto a eso. Ok, entonces la radiografía nunca está en desuso. Nosotros primero reconocer clínicamente, ¿verdad? Un bebé nace ya con cianosis, dificultad respiratoria, un tórax abombado, nosotros le ocultamos el tórax y encontramos ruidos y hidroaéreos. Por eso yo le decía, ¿verdad? Siempre hay que comparar, nunca hay que quedarse. De repente yo no oculto acá murmullo normal, pero en el otro lado oculto un murmullo, eso quiere decir que ya es patológico. Y confíen en lo que ustedes encuentran, ¿verdad? ¿No? Porque tenemos esa tendencia a dudar de nosotros mismos al momento de abordar a un paciente. Por muchas de las veces ustedes van a ser como internos los que están recibiendo, los que están realizando los primeros exámenes a ese bebé, ¿sí? A ese recién nacido. Entonces, si yo no oculto, si el lado izquierdo yo no oculto nada de ruido, el lado derecho estoy ocultando un murmullo circular normal, entonces eso algo tiene en el lado izquierdo. Y lo primero que yo voy a pedir va a ser una radiografía. Imagínense si encuentran una radiografía así, ¿qué ahí tenemos de mal, de patológico, digamos? ¿Qué ahí podemos ver de patológico? Sí, no solo eso, ¿verdad? Pero si yo no tengo ni idea de lo que le pasa al paciente, yo sé que acá mi tórax izquierdo está ocupado por algo. No sé qué es, pero algo hay ahí, porque me desvía el mediastino, fíjense. Incluso una radiografía se empieza a leer de partes periféricas hacia el parénquima, ¿verdad? Entonces, musculoesqueléticamente aparentemente no se ve nada, ¿verdad? Y después vamos al parénquima y encontramos que todo ese emitora izquierdo está ocupado prácticamente. No sabemos qué es exactamente, pero sabemos que está desplazando, porque fíjense, la silueta cardíaca casi ocupa todo el lado derecho, cosa que no debe ser. Puede ser una posición, tenemos que considerar todas las variantes de la posibilidad. Puede ser una mala posición de bebé, pero también tenemos esta imagen de la tráquea, bronquio derecho e izquierdo, donde está desviado, ¿verdad?, hacia la derecha. Entonces no es solamente una posición del paciente. Y tenemos la referencia de la columna vertebral también. Y con esto y más nuestra clínica, si nosotros vemos que si nosotros ocultamos ruidos en este emitor, eso es una hernia diafragmática. Por supuesto debemos avanzar a otro estudio que es la tomografía. Yo creo que no traje la, pero podemos avanzar hasta una imagen tomográfica si hace falta, ¿sí? Y entonces ahí vamos a ver. Vuelvo a la clínica que hablamos. Este paciente no va a estar luego compensado, ¿sí? Va a ser un paciente que está crítico en esos primeros momentos, ¿verdad? Entonces tenemos una estadística no despreciable de un 8% que fallece ya en el momento del nacimiento. ¿Okay? Entonces acá está una imagen también del lado derecho. Es poco frecuente que haya una hernia diafragmática al lado derecho. ¿Por qué creen ustedes que sea poco frecuente el lado derecho? Si el hígado es un mecanismo protector, ¿verdad? Porque él prácticamente bloquea ahí el diafragma derecho. Entonces es muy poco frecuente que haya del lado derecho, pero puede existir. Y de vuelta, para destacar la importancia de un estudio tan sencillo como la radiografía, que ya me da, no es específica, pero no me va a decir que yo tengo acá asas o tengo ahí colon, ¿verdad? Pero es sensible, va a detectar algo que está mal, que no debería estar de esa forma. Ok, entonces esto con respecto a hernia diafragmática debemos conocer, debemos saber reconocer y entender su
un poco por lo menos lo más relevante de su fisiopatología, que como dije, no son neonatos estables, ¿verdad? Van a tener algún problemita, entonces el equipo de guardia que esté con ese nacimiento en este momento va a tener que movilizarse para complejizar, y si estamos en un centro de mayor complejidad, pasar a terapia, ¿verdad? Pasar ese bebé a terapia neonatal. Después tenemos otra enfermedad que es la atresia esofágica. Todo lo que, ¿no? Cuando nos referimos a atresia es falta de formación o en este caso de continuidad del tubo digestivo alto, ¿verdad? Del esófago. Entonces no hay una continuidad, no hubo un stop, ¿verdad? No se formó completamente, ¿sí? Entonces, si es del esófago, ¿cómo creen que va a estar este bebé al nacimiento? ¿Qué puede tener? Clínicamente, ¿qué nosotros vamos a cortar en el? Están haciendo ahí con ustedes, ¿verdad? Ustedes están en interno, le hicieron su recibimiento, pasa a la sala neonatal. ¿Y qué va a entender? Sí, si mamá sufre atragantamiento, ¿verdad? O incluso episodios de cianosis también. ¿Por qué? Porque la variante principal, la más frecuente en el 80% de los casos, es con fístula distal, ¿sí? Entonces, esto va hasta el estómago, pero no se continúa con este proximal. Ese estómago se puede llenar y puede, no por lo que está comiendo, sino porque produce normalmente secreción en el estómago, ¿sí? Todo el tubo digestivo produce alrededor de 1500 ml de líquido en 24 horas, o sea que no es poco. Entonces eso puede producirle e incluso lo que está comiendo por acá puede pasar también acá de la cantidad, ¿verdad? Si está mamando, entonces puede producir microaspiraciones, aspiraciones, cianosis, atragantamiento. Entonces es un paciente que, y ahí voy a lo que dije también al principio, ¿verdad? Nosotros tenemos que confiar en lo que vemos. Si un bebé que ya está en esas condiciones, algo va a tener. Entonces, por supuesto, muchas veces los especialistas están más entrenados en eso, pero nosotros como internos también, ¿verdad? Y como médicos también debemos estar atentos y por lo menos intentar comprender. Fíjense, por eso traemos acá cosas tan sencillas como pasar una sonda, ¿verdad? Tiene un stop, no se logra pasar la sonda, no se logra pasar la sonda, y hago una radiografía cuando intento pasar esa sonda y voy a encontrar ahí, ¿verdad? Intento pasar y hace una colita de chancho, nunca progresa, debe progresar hasta acá, hasta el estómago, y nunca progresa esa sonda, y el paciente hace episodios de cianosis, de tos, de atragantamiento, ¿verdad? Hay siempre y otra cosa, la salivación excesiva, ¿verdad? Dificultad, cianosis, incapacidad para pasar una sonda orogástrica, un intento de alimentación produce atragantamiento, tos, regurgitación. Entonces, vamos a estar frente a ese escenario, y un estudio muy sencillo como una radiografía y intentar pasar una sonda me va a ayudar para hacer ya diagnóstico. Ok. Otro, solemos nosotros al estudiar encontrar datos estadísticos y nos cuestionamos de la relevancia que puedan tener, ¿verdad? Pero sin embargo aquí son importantes también, porque ¿qué significa que tengamos uno entre cada 2.500 o cada 10.000 nacimientos en una población más o menos como esta? Podemos tener 20 pacientes, ¿sí? 10 veces, a ver, 10.000, 200.000 nosotros tenemos aproximadamente acá en esta ciudad, y serían 20 pacientes. Entonces, por supuesto que en grandes centros van a tener un flujo mucho mayor.
¿A qué voy? A que sí vamos a encontrar en algún momento a los pacientes. No debemos tenerlos por unicornios o cosas raras, ¿verdad? Que no vamos a ver, porque puede ser que nos topemos con. Y el otro dato es que hay un predominio siempre en el sexo masculino. Eso es algo que ya les dije, ¿verdad? Se ve muy frecuentemente, casi todas las malformaciones quirúrgicas principalmente. ¿Okay? Y me gustaría compartir esta parte de la estadística del tipo. Justamente como yo les dije, el que tiene fístula distal es el más frecuente, ¿verdad? Fístula distal significa esta luz está ciega, ¿verdad? No tiene una atresia, no se formó, ¿verdad? Atresia es que no se forma y tiene una fístula distal. Esto se ve en el 80% de los casos, 87% de los casos, ¿verdad? Esta es atresia proximal con fístula distal. Esta es atresia esofágica aislada, fíjense que en un 8%, y cuando hay atresia aislada se le llama de cabos muy separados, long gap se llama, ¿verdad? Generalmente los cabos están tan separados que el procedimiento quirúrgico inmediato es imposible prácticamente, tiene que realizarse maniobras para ir aproximando los cabos, ¿sí? Sin embargo, en el que es más frecuente el procedimiento quirúrgico puede ser las primeras 24, 48 horas, pero muchas veces se compensan primero estos pacientes y en el caso, ustedes se estarán preguntando que no se pueda operar inmediatamente y esté teniendo entonces problemas con esta fístula, lo que se puede hacer acá, porque acá abajo vamos a tener el estómago, podemos hacer un botón gástrico para alimentación. Se hace una gastrostomía y se alimenta por ahí el bebé. Pero lo ideal es realizar el procedimiento e eliminar esta fístula distal y ya anastomosar estos cabos para que haya continuidad. Y por supuesto se deja una sonda para asegurar que esa sutura no tenga problemas de presión, ¿verdad? Que no tenga ninguna dehiscencia. Fíjense en las otras variantes. Fístula traqueoesofágica aislada es poco frecuente y fístula proximal con atresia es 1%, atresia con doble fístula 1% también de los casos. Puede existir, pero son muy difíciles. A lo mejor yo he leído sobre fístula aislada que se manifiestan después ya en la adolescencia o edad adulta con cuadros de neumonía de repetición también, ¿sí? Porque parte del contenido pasa a la vía aérea. Entonces el paciente puede tener episodios de tos frecuente y neumonía. Esto es lo que le decía a usted. Entonces, estas malformaciones, ¿sí? La hernia diafragmática, la atresia esofágica y todos los demás que están en la lista tienen una relación muy estrecha entre ellos. Casi en un 30% aparecen asociadas, ¿sí? Entonces por ahí está la mortalidad alta que veíamos, no alta, ¿verdad? De 8% que veíamos en la hernia diafragmática, y también esas atresia esofágica pueden estar correlacionadas con otras malformaciones, ¿sí? Por eso la pneumotenia es factor, ¿verdad? Hay vertebrales, malformaciones vertebrales, anorrectales, cardíacas, traqueoesofágicas, renales y límbicas, ¿verdad? Límbica o extremidad, ¿verdad? Por ejemplo, agenesia del radio, ¿verdad? O otras malformaciones de extremidad límbica en inglés. Ok, no sé si hasta ahí estamos bien. Vimos pared torácica, tórax cavato, pectus carinatus, vimos hernia diafragmática y la atresia esofágica. Porque ahora me gustaría entrar en el parénquima pulmonar con ustedes, ¿sí? ¿Todo bien hasta ahí? Entonces acá tenemos malformaciones del parénquima pulmonar que pueden ser quistes broncógenos. Nosotros vamos a ver, yo les traigo más imágenes porque incluso nosotros podemos hacer ese ejercicio de
de imaginarnos qué clínica puede tener el paciente basado en la fisiopatología. Por eso es lo que es importante que nosotros sepamos reconocer la fisiopatología, el comportamiento de una enfermedad. ¿Sí? Entonces podemos tener también secuestro pulmonar, vamos a ver por qué se le llama secuestro pulmonar, malformación adenomatoidea quística, y yo le puse ahí como último punto que esos alrededores no son funcionales, porque en la malformación adenomatoidea quística ocurre eso que también dijimos de la hipoplasia, más o menos similar a ese comportamiento. ¿Sí? De hecho que nosotros no estamos intentando ahora profundizar en ningún tema, ¿sí? Pero reconocer es lo importante, ¿sí? La competencia que nosotros tenemos que tener que el día de mañana, siendo primer interno y después siendo médico general, nosotros al estar delante de alguna de estas enfermedades nosotros podamos reconocer. Esa es la competencia que queremos lograr en este pequeño curso. Fíjense, de vuelta vamos a un estudio muy sencillo pero que no ha entrado en desuso, como la radiografía. De hecho, si tengo alguna malformación parenquimatosa, ese paciente, ese recién nacido, va a tener algún problema respiratorio, ¿sí? Y lo mínimo que yo voy a contar en una guardia, con lo que voy a contar en una guardia, es con una radiografía. Imagínense si se realizan esa radiografía y encuentran esta imagen, ¿verdad? Nosotros primero vemos parte blanda, aparentemente no hay nada muy llamativo. Parrilla costal también de configuración relativamente normal. Esto puede estar aumentado estos espacios por la posición del paciente. Bueno, hasta ahí todo bien, pero voy al parénquima y encuentro que hay una imagen, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de quiste que nosotros conocemos? Quiste en general. Cuando nosotros hablamos de quiste, ¿a qué queremos referirnos? ¿Cómo lo conceptualizamos? ¿Cómo lo entendemos? Sí, muy bien. Entonces tiene bordes bien delimitados, ¿verdad? Y generalmente es líquida o semisólida, nunca es sólida completamente, ¿verdad? Ese es el concepto de quiste, con bordes bien delimitados y generalmente es utilizada una cápsula, ¿verdad? Una cápsula propia, ¿sí? Ese es el concepto de quiste. Cuando nosotros hablamos de quiste queremos entender qué es esa estructura. Por supuesto, otra vez voy a lo mismo, pero esto es importante como médico general para nosotros. La radiografía es poco específica, no te dice este es un quiste, pero te muestra una imagen rara, ¿verdad? Bien delimitada, que va con el concepto. Fíjense que yo estoy uniendo un rompecabezas, voy buscando elementos como yo no quiero, o sea, no necesito, quiero, pero no necesito de entrada ya hacer un diagnóstico. Por eso no se apuren, pero también en hacer un diagnóstico y no dejen de hacerlo. Porque muchas veces entramos en los dos extremos, que queremos hacer un diagnóstico inmediatamente solo después del interrogatorio y el examen físico, que son esenciales, pero no, muchas veces no hacen todo el diagnóstico. Llegan hasta un 80%, pero no hacen todo el diagnóstico. A veces me apuro y quiero tirar ya un diagnóstico y a veces, ¿verdad? Pongo un poco el pie en el freno y muchas veces tenemos miedo de emitir un diagnóstico, cosa que no debe ser tampoco, ¿verdad? Tenemos que seguir un protocolo y después de un tiempo previsto, estandarizado, yo tengo que emitir un diagnóstico y decir qué probablemente tiene y cuáles son los diferenciales, ¿verdad? Para ese caso de ese paciente. Ok, entonces la radiografía es poco específica, pero me muestra que acá hay una imagen que no debería estar ocupando el mediastino y casi todo el hemitórax izquierdo, ¿verdad? Bien delimitado, ¿ok? Porque tiene bordes bien delimitados. Hasta ahí todo bien, pero no necesito algo más. Entonces voy a una tomografía, ¿sí? Y en la tomografía, fíjense, esto es densidad
de grandes vasos. Si quiero comparar, acá hay densidad acá hay densidad renal, esto es densidad ósea de las vértebras, ¿sí? Acá hay densidad hepática del vaso, pero esto tiene un poquito menor, una densidad un poco menor, probablemente contenido líquido o semisólido, ¿sí? Entonces, y bordes bien delimitados, bien circular, bien delimitado, no tiene, y entonces podríamos sospechar una estructura una cápsula, ¿sí? Alrededor, que está conectada a uno de los bronquios. Entonces, por supuesto, hacemos diagnóstico aquí de broncopia. ¿Okay? Y se puede completar con una laringoscopía, ¿verdad? Que va hasta allá y ve realmente que existe esa estructura ahí. Pero la especificidad de una tomografía es suficiente, ¿sí? Es suficiente más con la clínica que vamos a tener del paciente. Eso es un quiste broncopia. ¿Qué produce? Y el paciente va a tener cuadros respiratorios de repetición, nada muy grave, puede hacer incluso neumonías, alguna neumonía, pero el diagnóstico no es tan sencillo y se sospecha en etapas tardías muchas veces de la vida del paciente. Ok, quiero que miren otra vez acá. Ahí la flechita está apuntando lo de ella, ¿verdad? Pero ¿qué vemos ahí en esa imagen? Ahí dice lo, ¿verdad? Muestra más de densidad homogénea con imágenes quísticas en sus periferias, ¿verdad? Pero bueno, son cavitaciones, ¿verdad? Lo que es negro en tomografía, ¿qué es? Aire, ¿no? Aire. Y lo que se ve más blanco es algo de mayor densidad, ¿sí? Que el aire, por supuesto. Y nosotros podemos comparar las estructuras aledañas para más o menos tener una idea de la densidad. Ahí, por ejemplo, el área cardíaca, ¿sí? Que por supuesto tiene músculo, sangre, fibra, ¿verdad? Abundante. Es comparable, o sea que una densidad similar. Entonces hay un proceso ahí inflamatorio, infiltrativo, con dos cavitaciones, estructuras quísticas, no tanto para mí, ¿verdad? Pero son más cavitaciones que quedan. Perdón. Y de este lado tenemos una imagen del hígado, acá la aorta, ¿verdad? Que va descendiendo, y acá en el circulito nosotros podemos, claro, esto no es tan sencillo verlo, pero en una imagen, en una tomografía contrastada, nosotros podemos reconocer, o sea, no es tampoco descabellado frente a una clínica, delante de una clínica. Por eso es lo que es tan importante que hagamos un buen interrogatorio y un buen examen físico de nuestro paciente. Ahí dice vaso aberrante, ¿verdad? Ahí ya nos da la referencia, pero cuando nosotros estamos en el terreno de trabajo, lo que vamos es a primero hacer un buen interrogatorio, un examen físico, y después llegar a esto. Por supuesto, si nosotros le hacemos una radiografía, lo que vamos a ver es una imagen de condensación inflamatoria parecido a una neumonía. Nunca vamos a ver en una radiografía un vaso aberrante, pero delante de ese cuadro nosotros, y dependiendo de la evolución, por estos pacientes probablemente van a ser neumonías en repetición, ¿verdad? Van a analizar, van a tener, como su nombre dice, secuestro pulmonar. Secuestro cuando sacamos algo, ¿verdad? O estamos robando o sacando algo, en este caso de la bulimia, a través de ese vaso aberrante, vasito que no tenía que estar ahí, está alimentando, un vaso importante, está alimentando una parte del lóbulo, y claro, ese lóbulo queda encharcado y propicio para sobreinfecciones. ¿Entienden? Se entiende la idea, ¿verdad? Eso es lo que se llama secuestro pulmonar, y por eso requiere tratamiento quirúrgico. Se hace la lobectomía o cementektomía que haga falta, y por supuesto ese vasito se tiene
área compleja, muchas veces una toracotomía amplia. Yo en realidad, en mi especialidad no he visto un secuestro pulmonar, pero hay otros centros donde se reciben y se operan estos pacientes frecuentemente. Aquí en Paraguay también. Pero a qué nosotros queremos llegar, que como médicos generales, nosotros estando delante de un paciente pediátrico, no es un adulto, es un paciente pediátrico que hace neumonía a repetición, que tiene una anemia, que tiene algún trastorno hemodinámico leve, ¿verdad? Que nosotros podamos hacerle, ¿verdad?, como mínimo una radiografía, identificar que existe, generalmente es basal, generalmente lado izquierdo y base izquierda es donde nosotros encontramos más. En este caso fue derecha, pero generalmente es en base pulmonar que existen estas arterias que están alimentando, que puede existir lo que se llama el secuestro pulmonar. ¿Ok? Y aquí me gustaría que miren esta radiografía y me digan qué ven ahí, qué vemos acá. ¿Qué le impresiona? ¿Hay algo? ¿Está todo normal primero? ¿O sí, podemos considerar que puede existir un nivel hidroaéreo, ¿verdad? Entonces, podríamos sospechar, probablemente es un adolescente ya, podríamos sospechar, o un niño un poco mayor, sospechar de que haya alguna víscera dentro de ese torno. Por eso es lo que dijimos, la radiografía es poco específica, me muestra que hay algo que está mal, pero yo no necesito de algo más. Entonces, ese algo más, generalmente el siguiente paso es la tomografía. También la tomografía tenemos que saber cómo pedir. Fíjense otra vez acá, tenemos ese lado derecho comparado con ese izquierdo, cómo está. Si vemos solo la radiografía, solo la imagen A, ¿verdad?, ¿qué podemos pensar? No está todo normal, primero que nada, no está todo normal ahí. Si alguien dijo, ustedes vieron ya en clínica de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿sí?, ¿cómo está generalmente ese tórax? La imagen radiográfica que se ve frecuentemente, ¿cuál es? Un patrón pulmonar. Sí, Enfisema. enfisema. ¿Qué quiere decir eso? Que hay parénquima lesionado y atrapamiento de aire, ¿verdad? Y se están reventando los alveolos y está quedando grandes burbujas de aire ahí, que por supuesto todo eso no hace más que disminuir la superficie de intercambio gaseoso real que nosotros tenemos. Por eso la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también es grave, ¿verdad? Nosotros vemos un evento muy similar aquí, ¿verdad? Tenemos aire atrapado y parece que está haciendo como un enfisema, parece que los alveolos están reventados ahí, ¿verdad?, que hay aire atrapado con alveolos reventados. Entonces nosotros comparamos los dos lados y vemos que ese derecho está muy negro con respecto al otro lado. Entonces eso tampoco es normal. Y cuando pasamos al siguiente nivel necesario, que es la tomografía, vemos que hay un patrón de enfisema, ¿verdad?, como que no hay alveolos funcionales, ahí como que está un área de lesión y atrapamiento de aire. Eso es lo que se llama malformación. Este ya nació, ya no estamos hablando de un adulto, estamos hablando de un bebé, ¿verdad?, un
recién nacida o lactante. Entonces tenemos que pensar en una malformación congénita, en este caso, en una enfermedad, malformación adenomatoidea quística. ¿Sí? Se llama así malformación adenomatoidea quística porque esos alveolos nunca llegan a madurar como tendrían que ser, no son funcionales. Por eso es que el último punto yo le diga, no son funcionales. Y parecen estas estructuras bien delimitadas y todo eso. Si nosotros tienen una característica quística, ¿verdad? No tiene contenido líquido, pero tiene una periferia así más o menos bien delimitada. Y principalmente en esta ventana en alta resolución es cuando se ven así, se ve el parénquima completo. Fíjense, acá se ven los pequeños bronquiolos, se ve todo el parénquima funcional, ¿verdad? Entonces acá nosotros tenemos parénquima funcional sano y todo esto es como si fuera un gran enfisema, alveolos no funcionales, que solo lo único que hacen es atrapan aire. Acá tengo un esquema más o menos para que nosotros, no está muy lindo el dibujito, pero ese segmento está comprometido, entonces es lo que se hace una segmentectomía, una lobectomía, si es necesario. Todos son quirúrgicos, pero no todos. Estos se detectan mucho más temprano que un quiste broncógeno, y un secuestro pulmonar se detecta temprano también por el compromiso que produce. El compromiso que produce es mucho mayor. Nosotros tuvimos algunos casos, pero yo estuve en el Hospital Nacional de Itagua y ahí teníamos todos los casos del Paraguay. Entonces, sí vimos malformación adenomatoidea quística, quiste broncógeno no llegamos a ver ni secuestro, pero bueno, nosotros como médicos tenemos que generales, por eso yo les traigo acá la pauta. Primero la clínica, el examen físico, si yo estoy apretando bien, ¿verdad? Muy bien de un lado de otro, como mínimo hacer una radiografía. A partir de ahí yo ya voy a estar sospechando y voy a pasar probablemente a una tomografía. ¿Estamos? Entonces, para reconocer estas, y hasta aquí voy a tórax y esófago, ¿verdad? Quiero pasar a pared abdominal con ustedes. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo sé que de repente hay información nueva, pero por eso es acordarnos de las imágenes, de las fotitos, de lo que vimos, de lo que hablamos acá, más que nada. Doctor, Sí, un bridge, ¿no? sí, puede ser, pero 5 minutitos. Yo tengo